Buenas noches, señores. Hoy hace exactamente un año que nacía este programa, A Fondo. Ha sido un año de trabajo intenso, pero apasionante, y desde luego como experiencia personal, profesional, humana, de un valor incalculable. Y los pintores, qué seres fabulosos. Desde el surrealista chileno Roberto Matta, que cada 5 minutos se levantaba del sillón diciendo que quería marcharse, hasta la paleta castellana de Benjamín Palencia, Antonio Saura, Juan Pons, Félix Rebello de Toro, Modest Cuixart, César Manrique, Gregorio Prieto y tantos otros, pero la emoción asomó especialmente en el diálogo con el gran pintor de América, Osvaldo Guayasamín. Mi padre, cuando nací, era carpintero, más tarde fue chofer de taxi, un poco más tarde fue tractorista de hacer caminos y otra vez volvió a ser chofer de taxi hasta hace unos 10 años atrás, en que por fin pude sacarle de esta profesión. Nunca quiso hacerlo. Bueno, era un chofer muy distinguido porque tenía su carrito en la Plaza de la Independencia, en la plaza principal de Quito, y, digamos, un presidente que bajaba usaba su carro para decirle que le venda yo un cuadro un poquito más barato que de lo que generalmente hacía. Un chofer un poco especial, pero de una raigambre tremenda con su pueblo, con su expresión. Casi teníamos que besarle la mano cada vez que hablábamos con él. Fue muy duro en mi infancia, terriblemente dura todavía. De repente salgo gritando ahora mismo en la cama porque tenía la costumbre de darme muy buenos azotes en la espalda mientras estaba dormido. Le adoro muchísimo a este hombre que me enseñó a ser también fuerte con la expresión de mi pintura. Por otra parte, perdone que siga esta cosa porque es muy amarga, jamás aprendí juegos de niños, jamás pude hacer bailar un trompo o jugar bolas en una bomba. No aprendí los juegos de niño, porque todos mis compañeros, siendo más negritos que yo, tal vez un poquito más feos y más duros de cabello, no querían jugar conmigo porque me llamaba Guayasamín. Y mi apellido indio les apartaba de mi presencia o de jugar conmigo. Todas estas experiencias, mucho más tarde, han sido lo que han ido grabando muy duramente en la obra que trato de realizar. Hay otro incidente, tal vez el único acto tierno que recibo en mi infancia. Estoy pintando desde que tengo uso de razón. Desde los 7 años, el primer recuerdo que tengo de mi vida es estar en una estera, en el suelo, tratando de copiar una postal del castillo de San Angelo que está en Roma y tenía un cielo muy luminoso. Y mi madre, seguramente con la angustia de que no podía yo hacer este cielo blanco y luminoso, sacó de su seno un poquito de leche para darme en un platito para ver si con la leche mezclando el color este cielo era más luminoso. Este es el recuerdo más tierno, más profundo de mi niñez. He leído en alguna de las semblanzas biográficas que se han escrito sobre usted que hubo una niña que le interesó a usted especialmente en esos primeros años, una niña que creo que era coja. Ajá. Fue mi primer amor, tenía posiblemente unos 10 años, me enamoré tan profundamente de esta niña coja. Todas las chicas cojas tienen los ojos más divinos. No sé, en las mujeres que están en cinta y las mujeres cojas tienen unos ojos divinos. A esta chica yo le hacía joyas. Estoy haciendo todavía joyas como recuerdo de ese tiempo, diseño joyas ahora. Recogía semillas de los árboles y les forraba con papel de estaño de colores
Le hacía collares, le hacía aretes, le hacía pulseras y le regalaba en pequeñas cajitas de fósforos también muy adornadas. Mi primer amor. Vamos a recordar un poco cómo Osvaldo Guayasamín, que es el primero de una familia de 10 hermanos, logra en esa casa humilde, a donde llegaba muy poco el dinero, según tengo entendido. Casa no, un cuartito de 4 un metros cuartito. cuadrados. En una sola habitación En estaban una sola todos. habitación dividida con una cortinita sucia. Era la cama de mi padre y de mi madre y 2 camitas donde dormíamos cruzados, como ahora venden las botellas, cruzados para no caernos de la cama, para alcanzar en la cama. Bueno, esas son tonterías en el fondo, pero claro, todo esto va marcando las cosas. Todo eso marca, ¿no? pero hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, tengo entendido que sus padres se amaban de una manera impresionante, que era un auténtico romance tierno y profundo. Sí, mi madre pertenecía a una familia de herreros, tenían su casita de 2 pisos, y mi padre, que vivía en un pueblo cercano a Quito, indio puro. La familia de mi padre estaba completamente en contra de que mi padre se casara con una mujer de la ciudad. Imagínese, la familia de mi madre también era totalmente opuesta a que mi padre se case con un indio puro. Entonces parece que el romance se hacía a través de colores, de pañuelos de colores, porque él llegaba desde una montaña a caballo, era una cosa muy tierna. Pero este enfrentamiento entre las 2 familias produce su miseria en la que yo nazco, porque ninguno de las 2 familias aceptan este matrimonio y estos años para mí, que soy el primer hijo, son muy duros. Vamos a olvidar un poco esos años, sí. Vamos a seguir adelantando, porque hay unos momentos en que, siendo Guayasamín muy joven y ya pintando cuadros que han hecho que la gente se fije en él y que consideren que hay un verdadero genio de la pintura, un gran pintor de América, ocurre entonces que en un accidente o en un incidente, digamos, político, muere uno de sus mejores amigos. Sí, él se llama Manjarrés, era criado de una casa grande, de lo que llamamos allí casa grande, de gran familia. Hubo una guerra en Quito que se llamaba Los 4 días, en que murieron cientos y cientos de personas. Este amigo mío era la persona que me acompañaba en mis salidas a la montaña a ver lo que hacían las hormigas, a conocer la profundidad de los volcanes cercanos, a ver cómo crecían las plantas y esta preocupación. Faltábamos de la escuela para ir a la biblioteca, por ejemplo. Este amigo entrañable, en un momento después que se terminó estos 4 días de masacre, le fui y le encontré muerto, inmensamente hinchado y verde, azul. Y cuando vi eso, dejé de creer en muchas cosas, porque los niños no pueden morir, no deben morir, y pinté un cuadro que se llamó Los niños muertos. Un cuadro cuya reproducción tenemos ahora justamente en este momento ante nuestras cámaras. Es un cuadro que estremeció en ese instante y que sigue siendo, desde mi punto de vista, un cuadro extraordinario en la historia y en la obra de Guayasamín. Lo hice cuando era alumno de la Escuela de Bellas Artes, entre los 3 o 4 primeros cuadros que pinté cuando por primera vez tomé un óleo y una paleta en mis manos. Bueno, hay un primer cuadro también de esa época primera que tenemos aquí, que vamos a mostrar ahora, que se llama Las Beatas, y que es un cuadro que resulta absolutamente goyesco, aunque quizá más adelante vamos a hablar de esto. Yo creo que toda la pintura de Guayasamín, en cierto modo, y quizá de una manera misteriosa, viene a entroncar con la pintura española y con Goya de una manera mucho más clara. ¿Está de acuerdo usted? Completamente de acuerdo. Es mi amigo desde siempre. Goya es con la persona que converso casi cada día, que veo sus cuadros y se entabla nuestra amistad tan profunda. Y cuando usted pintó estos cuadros, ¿no tenía ni idea de la existencia de Goya? En realidad, digamos, a través de reproducciones sí, pero nunca hasta 1957, que vengo por primera vez a España y me dan el gran premio de la Bienal, nunca antes
había conocido a Goya, nunca había visto directamente un cuadro de Goya. Es una de las experiencias más tremendas que recibo en mi vida. Es tan brutal la presencia de este hombre en mi conciencia o en mi subconsciencia que me paso alrededor de 10 días sin poder comer, sin poder ingerir alimento, y cualquier cosa que como lo devuelvo. Mi estómago es un volcán, no puedo resistir, y veo otra vez y vuelvo otra vez al museo, y esto se convierte en un puntal definitivo de mi pintura. Una dama que ha conocido y sigue conociendo las mieles del éxito, de la popularidad, de la estimación de cientos de miles de personas. Imperio Argentina. Tú naces en Argentina. Yo nací en Buenos Aires, sí. En Buenos Aires. Sí. Tu padre era inglés, Mi padre creo. de Gibraltar. Gibraltareño. Y mi madre malagueña. Llegaste a España teniendo muy pocos años también. Pequeñita. Sí. Y siendo ya una estrella de cierto nombre, por lo menos en tu país. Bueno, una ¿no? estrellita. Una estrellita. Ah, cosilla. ¿Y aquí los primeros pasos fueron difíciles o fáciles? Muy difíciles. Muy difíciles. Cuando estaba chiquitita, figúrate tú, yo me tenía que poner postizos por todas partes porque... No me digas. Con Porque 38 kilos tú verás. Y dijeron de hacer La hermana San Sulpicio y digo, bueno, pues hacerla. Esa película la hiciste en versión muda. En versión muda. No existía todavía el Floriano. sonoro. No existía. Que hay una anécdota curiosa porque cuando fue Ricardo Núñez, que era el productor, fue al Teatro Romea a verme trabajar, estaba buscando, por orden de don Armando Palas y Valdés, y estaba buscando a una chiquilla así para hacer La hermana San Sulpicio. Me vio trabajar en el Teatro Romea y se lo dijo a Florián. Y Florián fue y dice, esta niña, esta señorita me parece muy mayor para este personaje. Dice, bueno, vamos a verla personalmente. Efectivamente, yo me había quitado la pintura y todo esto, me encuentra en el pasillo de los camerinos y me dice, oye niña, la señorita Imperio Argentina, ¿dónde está? Digo, pues mire usted, la tiene usted aquí delante. Bueno, a ver, tú trabajaste en los estudios españoles, en los franceses, te llamaban de Alemania, te llamaban de Italia, has rodado por En todos los sitios. toda Europa y luego por América, claro. Sí, con sangre española si nos atrevemos. Me dice, ¿usted se atreve a hacer la versión en alemán de Carmela de Triana? Yo, pues sí. Y me dice Florián, pero estás loca, tú no sabes muy poco alemán, no importa. Yo me metí en Helgoland y yo salí hablando alemán en la película. Fuiste llamada por el Führer del Tercer Reich, Sí. de la gran Alemania, Adolf Hitler. Y fue muy cómico porque yo me aprendí una frase que quería decir mein Führer, yo tengo mucho placer en conocerlo a usted, que era esta frase. Mein Führer, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Y- Entonces el Führer dijo, wunderbar, wunderbar. Digo, sí, un momentito. Hasta ahí, yo ya no sé más alemán que este. Sé un poco de inglés, pero alemán yo no sé nada más que esto. En Estados Unidos he trabajado en teatro, he trabajado en el Carnegie Hall, tú sabes que eso es muy importante para un artista. Y fue realmente un éxito grandioso que tuve que repetir en pocos días y después pues toda Sudamérica. Yo he tenido la gran suerte de trabajar siempre con compañeros extraordinarios. Tuviste además la oportunidad de compartir eso que llaman los honores estelares en las carteleras, por una parte con Carlos Gardel, en una Sí, película el que pobre se considera una de las reliquias. Melodía de Raval. Melodía sí. de Raval. Sí, era un ser humano extraordinario, extraordinario. Además, aparte de que no creo que haya nadie en el mundo que pueda cantar ni que haya nacido otro como él. Si volvieras a nacer otra vez, volverías a ser Artista. Imperio Sí, Argentina, sí, sí. sin duda Imperio alguna. Argentina o Mariquita Pérez, pero yo sería artista. Cuando tenía 16 años, empecé, porque antes no, hay que empezar a esa edad, no está la voz hecha todavía, empecé mis estudios de canto a los 16 años, tuve 28 años con estudios de canto, realmente, pero ese no era mi derrotero, era otro. Lo hacía porque creo que todo cantante, sea de lo que sea, de cosas populares, de cosas ligeras, de lo que sea, creo que tiene que saber cantar. Es una cosa muy, muy necesaria. ¿Sigues cantando? Yo sí. ¿Qué cantas ahora, Ay, canto de todo. por ejemplo? Pues mira, me gustan mucho los líderes, me encanta. Canto muchas cosas de Granados. En Goyescas he cantado una cosa bastante difícil de cantar, que si yo no llego a estar preparada técnicamente no puedo cantar, lo que es La Maja y el Ruiseñor, una cosa que es realmente difícil de cantar. ¿Haces programas de televisión en América? ¿Aquí no? En América sí, aquí no.
No, ¿por qué no montas un especial donde revivas un poco toda esa época, todas esas monto? canciones? Porque si yo tuviera una televisión mía lo haría. O sea que a lo mejor en televisión No tengo una televisión mía, no se les ha ocurrido, pero se les puede ocurrir desde este momento que podría ser un programa, en fin, como muy nostálgico, muy evocativo, muy interesante. Sí, pero hay muchas dificultades conmigo, muchas dificultades porque cuanto más vieja soy, más exijo. Claro, y eso es difícil. Eso es difícil porque no es que yo quiero arroparme con gente de mucho valor, con gente, no hablo de los técnicos porque todos son maravillosos, sino de los artistas, de escritores, quiero que forme aquello un programa que no sea la señora que sale a cantar 8 o 10 cosas y que cansa al público, eso no me interesa. Me interesa algo que tenga realmente una cosa televisiva, de espectáculo y de interés para el público. Me hacen un homenaje nacional en Venezuela con 5 películas mías y quieren que yo vaya o a presentarlas o a hablar o en fin o a cantar después de las películas, sí, a lo que sea. Muy bien, Magdalena, o Malena, o Imperio. Malena. Es estupendo encontrarse con uno de los viejos mitos de nuestra niñez. Me encanta que seas tú, además, que nuestra viejísima amistad, no viejísima nada, nuestra vieja amistad de Barcelona, que tú has sido siempre tan amable y tan señor y tan televisivo y tan artista, que seas tú el que me haya presentado en Televisión Española.